Bueno, pues buenos días. Escuchad un momentito atento. Hoshiana Levet David Baruch haba Beshem Adonai. No tenéis ni idea de lo que significa esto, ¿verdad? Hoshiana Levet David Baruch haba Beshem Adonai. Eso es hebreo antiguo. Eso era lo que gritaba el pueblo de Jerusalén cuando Jesús hacía su entrada triunfal. Triunfal para él, pero fue un desastre para los que gritaban Hosana, que es lo que significa Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoshiana Levet David Baruch haba Beshem Adonai. Hebreo. Hermanos, hoy, como sabemos todos, comenzamos lo que dentro del mundo cristiano celebra como la Semana de Pasión. Como la Semana de Pasión. Y bueno, pues me gustaría reflexionar un poquito sobre lo que pasó en esta semana, comenzando evidentemente desde esa entrada triunfal para el Señor, pero un desastre para el pueblo de Dios. Un desastre para el pueblo de Dios. Y lo primero que quiero deciros es que el día que murió Cristo no fue un día tan bonito como los que se tienen hoy en muchas iglesias, como el que tenemos aquí en este día. No fue un día tan bonito como el que estamos teniendo hoy. El día que murió Cristo ni siquiera se cantaron estos preciosos cánticos de adoración y alabanza tan bonitos que ha cantado este precioso grupo de alabanza hoy. El día que murió Cristo no había nada bonito. Hermanos míos, no había nada bonito. Ni tampoco había una iglesia con un deseo, como es el nuestro, de dar toda la gloria a Dios. El día que murió Cristo, insisto mis hermanos, en Jerusalén no había nada bonito. En Jerusalén solo había 2 cruces a la salida de Jerusalén. Solo había 2 cruces. 2 cruces con 2 malhechores, con 2 pecadores. En Jerusalén solo había 2 cruces con 2 hombres. 2 hombres que estaban representándote a ti, que estás ahí sentado, seas hombre o mujer, y que estaba representándome a mí, que estoy aquí de pie. Y hermanos míos, os digo esto porque a Jesucristo le crucificamos los hombres y nuestros pecados. Y fijaros que no os estoy diciendo que Jesús fue crucificado por un complot diabólico de los judíos y luego llevado a la práctica por los romanos, sino que os estoy diciendo que Jesús murió por tu pecado y por mi pecado. Jesús murió por tu pecado y por mi pecado. En aquellos días, cuando empezó esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la verdad es que la gente estaba de fiesta, como están de fiesta hoy prácticamente dentro de lo que se conoce como el mundo cristiano. La gente estaba en Jerusalén de fiesta. Y como fiesta que disfrutaban, pues sería enteramente lógico y normal que gran parte de la ciudadanía de Israel, y concretamente la de Jerusalén, pues estuviera haciendo todo tipo de preparativos para esa fiesta. Y esos preparativos pues muchas veces se hacen en el mercado comprando y vendiendo e insisto, haciendo todo tipo de preparativos para esa fiesta de la Pascua que se les venía encima. Pero mientras la gente en Jerusalén compraba y vendía y hasta se divertía, porque incluso hasta en las fiestas religiosas la gente también se divierte, y si no, veremos lo que sucede aquí en Jerez esta tarde. Hasta la gente se divierte en las fiestas religiosas, no muy lejos de Jerusalén, del centro de Jerusalén, no muy lejos de ese templo de Dios, no muy lejos de esa casa de Dios convertida en mercado y en cueva de ladrones, en un lugar llamado Monte de la Calavera o Monte Craneón, así es como lo dice el Nuevo Testamento en griego, Monte Craneón, porque tenía forma de cráneo, por eso le llamaban el Monte de la Calavera o el Monte Calvario. Pues como digo, no muy lejos del centro de Jerusalén, de ese templo de Dios, de esa casa de Dios que había sido convertida en cueva de ladrones,
En ese monte de la calavera Jesucristo estaba muriendo. Y estaba muriendo por amor. Y fijaros qué contraste que cuando Jesús entró en Jerusalén, Hosiana Leven David, Baruch haba Besem Adonai, bendito, Hosana al Hijo de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué contraste que el domingo estaban diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, y el jueves estaban diciendo, crucifícale. Qué contraste más horroroso, hermanos. Bueno, pues Jesucristo llegó a estar ya el jueves muriendo en una cruz. Él estaba derramando hasta la última gota de su sangre por cada uno de vosotros y por mí. Jesús estaba dando su vida hasta la muerte. Y vaya muerte la de Jesús, la muerte de una cruz. Él estaba permitiendo que su cabeza fuera destrozada con una corona de espinas. Él estaba permitiendo que sus manos y sus pies fueran taladrados por unos clavos de aproximadamente 20 centímetros. Sus manos y sus pies, Él estaba permitiendo que fueran taladrados por unos clavos de 20 centímetros. Y mientras que la sangre de Jesús chorreaba desde su cabeza hasta los pies, bañando todo su cuerpo y consiguiéndonos el perdón, porque no debemos olvidar que la sangre de Jesús es la que nos concede el perdón, pues con esos brazos abiertos en la cruz, porque no podía estar de otra manera, ya que estaba crucificado, era como si quisiera darnos un abrazo a cada uno de nosotros, y en ese mismo momento pues nos estuviera diciendo, te amo, te amo, te amo. Este Jesús había sido seguido durante 3 largos y consecutivos años por un grupito de personas a las que Jesús llamó discípulos, apóstoles, luego los nombró apóstoles. Esos discípulos se llenaron de ilusión y de esperanza. Se llenaron de ilusión y esperanza porque ellos vieron en Jesús a un gran maestro, a un gran predicador y a un gran líder. Y hasta uno de ellos se dio cuenta de que Jesús era el enviado de Dios. Y aquellos discípulos, hermanos míos, le siguieron de verdad y de corazón. Y aquellos discípulos dejaron sus casas, dejaron sus trabajos, y durante 3 largos y consecutivos años presenciaron grandes milagros, grandes señales, grandes prodigios hechos por Jesús. Ellos vieron a los ciegos ver. Ellos vieron a los cojos y paralíticos andar. Ellos vieron a los mudos hablar, a los muertos resucitar. Y por si todo eso fuera poco, algunos, alrededor de 5.000, se llenaron sus barriguitas con el mejor pan y el mejor pescado que el mundo jamás ha visto. Los que Él multiplicó. Pero insisto, hermanos míos, en un día no tan bonito como el de hoy, con estas alabanzas que hemos cantado, con este grupo que nos ha cantado, con esta iglesia, en un día no tan bonito como el de hoy, todas las ilusiones de los discípulos de Jesús, todas las esperanzas que ellos tenían quedaron rotas y tiradas por los suelos, en un abrir y cerrar de ojos. Y quedaron rotas y tiradas por los suelos porque lo último que vieron los ojos de ellos fue la imagen de un Cristo derrotado, un Cristo maltratado, un Cristo humillado, un Cristo destrozado, un Cristo vencido y abandonado de Dios el Padre, que incluso hasta tuvo que decir Elohí, Elohí, lama sabachthani, hebreo antiguo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquella imagen de Cristo rompió las esperanzas de aquellos discípulos. Ellos tenían la esperanza de cambiar el sistema político tan corrupto que había en Jerusalén, que había en Israel. Ellos tenían la esperanza de ver la restauración del Estado de Israel. Y tenían también la ilusión de sentarse en 12 tronos donde juzgarían a las tribus de Israel. Pero insisto, hermanos míos, en un día no tan bonito como el de hoy, todas sus ilusiones y esperanzas quedaron rotas y tiradas por los suelos en un abrir y cerrar de ojos. Y quedaron rotas y tiradas por los suelos en un abrir y cerrar de ojos porque lo último, insisto, que vieron sus ojos fue la imagen de un Cristo muerto y 20.000 veces muerto. Un Cristo más muerto que una piedra.
Pero lo que ellos no sabían es que la muerte de Jesús iba a traer la mayor bendición que jamás la humanidad ha conocido ni conocerá. Salvación, perdón y vida eterna. Y vida eterna. Escuchad atentamente lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20. Cuando llegó la noche de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les dijo esto, les mostró las manos y el costado, y fijaros lo que dice: y se regocijaron viendo al Señor. ¿Sabéis qué significa regocijaron? Bueno, regocijaron quiere decir que ellos tuvieron mucho gozo todo el tiempo que estuvieron con Jesús. Pero vieron la imagen de un Cristo muerto. Pero imaginaros qué sintieron cuando lo vieron vivo otra vez. Se regocijaron. Ese regocijarse quiere decir que sintieron un gozo que nada más que se puede sentir si uno está en el Señor. Paz a vosotros, les dijo Jesús. ¿Os imagináis la experiencia tan grande que tuvieron aquellos discípulos? ¿Os imagináis lo que debieron sentir al ver al que había estado muerto, pero que de buenas a primeras se presentaba vivo delante de ellos? El texto dice que se regocijaron. ¡Qué experiencia tan grande, hermanos míos! ¡Qué experiencia tan profunda! Yo creo que cualquier cristiano auténtico hubiera dado la vida por ser uno de los testigos que vieron aquel evento. Pero voy a deciros algo que no deberíamos olvidar. Que si el cristiano de hoy quiere tener una experiencia parecida a la que tuvieron aquellos discípulos, tenemos que aprender a creer las promesas que el Señor nos da. La Biblia dice que las puertas estaban cerradas por miedo a los judíos. Estaban las puertas cerradas porque tenían miedo. Miedo. Y la verdad es que muchos de los que nos llamamos cristianos tenemos miedo. Y cuando un cristiano tiene miedo es porque le ha cerrado la puerta de su corazón a Cristo. Aquellos discípulos tenían miedo porque los judíos querían matarlos y porque todas sus ilusiones y esperanzas habían quedado rotas y tiradas por los suelos. Pero vamos a hablar un poquito de la mafia que tenía Jesús. Os voy a decir el título que tiene este mensaje. No os escandalicéis porque cualquiera se va a escandalizar. Ya lo entenderéis. El título que tiene este mensaje es: la mafia de Jesús contra la mafia de la Cosa Nostra, de Al Capone. Fijémonos por un momento en la mafia que tenía Jesús. Fijémonos, por ejemplo, en Tomás. Tomás representa a los incrédulos. Tomás representa a los materialistas y a quienes solo creen lo que ven y lo que tocan. Y por desgracia, hermanos míos, en las iglesias hay a veces más seguidores de Tomás que de Jesús. Y hay más seguidores de Tomás que de Jesús porque en vez de creer por la fe lo que el Señor nos dice, ellos quieren ver y tocar. Y lo último que vio Tomás, porque esa es la verdad, fue un Cristo más muerto que un ladrillo. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué decimos de Pedro? Del impetuoso Pedro, aquel que fue capaz de cortarle la oreja a un romano y que estaba dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte, pero que cuando Jesús estaba más necesitado del cariño y del amor de sus amigos, por 3 veces le negó. No una, sino 3, por 3 veces le negó. Y Pedro, hermanos míos, Pedro representa en las iglesias, en la iglesia del Señor, Pedro representa a los que tienen mucha valentía, mucha fe y mucho arrojo al comenzar en la carrera cristiana, pero que cuando llega el más mínimo problema se vuelven atrás. ¿Y qué decimos, por ejemplo, de Natanael? Natanael fue el que dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Refiriéndose a Jesús. ¿Qué decimos de Natanael? Que parece ser que casi todos los comentaristas dicen que era un político. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, dijo Natanael.
¿Y qué decimos, por ejemplo, de Simón el Celote? Que era un terrorista como Bin Laden, el que destruyó las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Y qué decimos, por ejemplo, de Mateo, que cobraba el impuesto a sus hermanos judíos y luego lo entregaba a los romanos? Vaya mafia que tenía Jesús. Vaya mafia que tenía Jesús. Vaya mafia. Al Capone se hubiera quedado corto con la Cosa Nostra al lado de Jesús. Insisto, hermanos míos, vaya mafia que tenía Jesús. Un materialista, un impetuoso, un político, un terrorista y uno que se vendió a los romanos. Vaya mafia que tenía Jesús. Bueno, ¿y qué podríamos decir de Felipe? Felipe era el tonto del grupo. En casi todos los grupos, no siempre, pero casi siempre, en casi todos los grupos, hay un tonto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, pero Felipe, hijo de mi alma, esta expresión sé que la entendéis, hijo de mi alma, pero no lo digo por vosotros, lo voy a decir ahora, lo digo por los que me puedan ver. Hijo de mi alma es la forma de alguna manera más cariñosa que aquí empleamos para referirnos a alguien, ¿no? Pero Felipe, hijo de mi alma, con el tiempo que hace que estoy contigo, le dijo Jesús, ¿y todavía no me has conocido? ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? El tonto del grupo. Vaya banda que tenía Jesús. Y por si todo esto fuera poco, un traidor, Judas Iscariote. Y Judas Iscariote, hermanos míos, representa a los que dicen que son, pero que no son. A los que dicen que son, pero que no son. ¿Por qué? Porque para nada les importa la obra de Dios. Bueno, y si cualquiera de vosotros me dijera, Ramón, no seas tan catastrófico, estaba Juan, el discípulo del amor. El discípulo del amor. El discípulo del odio. El discípulo del odio. Y digo el discípulo del odio porque cuando entraron en Samaria dijo a Jesús, Señor, manda que venga fuego del cielo y que los queme a todos. ¿Eso es amor? Insisto, hermanos míos, vaya mafia que tenía Jesús. Un político, un materialista, uno al servicio del enemigo, un terrorista, un impetuoso, un tonto, un odioso y un traidor. Vaya banda que tenía Jesús. Bueno, hermanos míos, y ante esto me pregunto, ¿cómo podían vivir juntos? ¿Cómo podía esa mafia vivir junta? ¿Cómo podían vivir juntos? ¿Cómo podía vivir, por ejemplo, uno que estaba al servicio de Roma con un terrorista como Simón el Celote? ¿O cómo podía vivir Natanael, que era un político con la templanza que caracteriza a los políticos, con un impetuoso como Pedro, que fue capaz de cortarle la oreja a un romano? Hermanos míos, ellos aprendieron en 3 años lo que en muchísimos años muchos cristianos no han sido capaces de aprender. No hemos sido capaces de aprender. Y es que Jesucristo debe entrar en nuestras vidas y ocupar el centro de nuestras vidas y el centro de la iglesia. Pero cuando digo el centro de la iglesia no me estoy refiriendo a unos cuantos metros más para allá. Estoy diciendo el centro de nuestras vidas y todos teniéndolo en el centro de la iglesia. En el centro de la iglesia. Él mandando y nosotros obedeciendo. Y no, por desgracia, que en la iglesia seamos tantas señoras o señores como miembros tenga la iglesia. Solo Cristo es el Señor. Él mandando y nosotros obedeciendo. Ya hemos visto la mafia que tenía Jesús. Al Capone se quedó corto comparado con los que tenía Jesús. La Cosa Nostra no era nada comparado con aquella banda que tenía Jesús. Pero, ¿cómo cambiaron? ¿Cómo cambiaron aquellos discípulos? ¿Cómo cambió aquella mafia? Pero hermanos míos, si nosotros queremos tener una experiencia parecida y queremos ser transformados exactamente al mismo nivel de como ellos lo fueron,
Jesús tiene que entrar en nuestra vida y ocupar el centro de nuestras vidas. Y esto, hermanos míos, es así. Debe ser así y tiene que ser así, porque si Jesús no es el centro de la iglesia y el Señor de nuestras vidas, nunca cambiaremos. Nunca cambiaremos como cambiaron aquellos discípulos. Y hermanos, os digo esto porque el creer de todo corazón, escuchadlo bien, el creer de todo corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, en la muerte de Cristo de verdad y en su resurrección en nuestro lugar, debería producir este cambio en nuestras vidas. Y si no lo produce, es que algo no va bien en nuestras vidas. Y os digo esto porque si algunos de nosotros no hemos cambiado como deberíamos cambiar, es posible, y lo dejo como posibilidad, es posible que nunca hayamos creído en Cristo, al menos de todo corazón. Fijaros lo que un médico llamado David Livingstone, un misionero inglés que era médico, fue misionero en África y fue el que descubrió las cataratas Victoria. Fijaros lo que dijo este hombre antes de morir. Si Cristo, siendo Dios, murió por mí, no hay absolutamente nada en esta vida tan grande, no hay nada tan grande en esta vida que yo no pueda hacer por Él. Y este es el cambio. Este es el cambio, amigos míos. Este es el cambio que habría en nuestras vidas si damos el primer lugar a aquel que murió en nuestro lugar, a Jesús. ¿Cómo cambiaron aquellos discípulos? Hermanos, ¿cómo cambiaron aquellos discípulos? ¿Y cómo cambiaríamos todos nosotros si supiéramos de verdad y de corazón en quién es aquel en quien hemos creído? Ahora, ¿sabéis qué tuvo que pasar para que aquella mafia cambiara? ¿Sabéis qué tuvo que pasar? Primero, que fue necesario que Cristo entrara en aquel lugar, en el aposento alto donde estaban reunidos muertos de miedo. Y segundo, que se instalara en el centro de las vidas de ellos. Por lo tanto, si Cristo llega a tu vida y tú no le permitimos que se instale en el centro de nuestras vidas, entonces esta mafia, mi mafia, nunca cambiará. Nunca cambiará. Hermanos, os digo esto porque para que cambiemos de verdad, Cristo tiene que entrar y ocupar el centro de nuestras vidas, no a un lado, no a la izquierda, no a la derecha, no atrás ni adelante, ocupar el centro de nuestras vidas. Y esto tiene que ser así porque sólo así cambiaríamos de la misma manera que cambiaron aquellos discípulos. Por lo tanto, qué raro que nada más que he dicho uno o dos por lo tanto. Por lo tanto, cuando nos convertimos de verdad es cuando recibimos el regalo más grande que podríamos recibir. Y cuando nos convertimos de verdad, recibimos ese regalo tan grande, porque Cristo no es un Dios tacaño. Jesús no es un Dios, no es un Señor tacaño. Él no es un tacaño, porque cuando Él llega a nuestras vidas, siempre llega regalando. Jesús, cuando llega a una vida, siempre llega regalando. Nos regala la fe para creer en Él. Nos regala su Espíritu Santo. Nos regala la salvación y nos regala la seguridad de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y fijaros, aunque la gente del mundo diga que los cristianos están más locos que una cabra, porque eso es lo que dicen, el pueblo verdadero de Dios es el pueblo más cuerdo y más sensato y más rico del mundo. Y hermanos míos, somos los más ricos y los más sensatos del mundo porque el Señor nos regaló lo que no podríamos comprar nunca ni en 1000 vidas que hubiésemos vivido. Y no hubiéramos podido comprarlo con nada, ni con las mejores obras, ni con todo el oro del mundo. ¿Sabéis una cosa? El Señor manda a los cristianos de hoy, como mandó a los del pasado, a que prediquemos el Evangelio. Y hermanos, debemos predicar el Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree.
Y porque el Evangelio, y aquí está el meollo de la cuestión, es la única llave que nos abre las puertas del cielo. Por eso debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Pero voy a deciros otra cosa que tampoco deberíamos olvidar. Que para que Jerez, Cádiz, Madrid, España o cualquier país del mundo pueda cambiar, primero debemos cambiar los cristianos, nosotros. Porque si no, es imposible que cambien. ¿Qué sermón más corto dio Jesús? ¿Qué sermón más corto? ¿Qué sermón más corto? Pero qué efectivo. Solo 2 palabras. O bueno, 2 palabras y media. Paz a vosotros. ¿Y cómo cambiaron? ¿Cómo cambiaron aquellos discípulos? Yo creo que a Jesucristo tendríamos que invitarle muchas veces. La iglesia del Señor tendría que invitar a Jesucristo muchas veces para que nos predicara aquí en la iglesia. Y para que de una vez por todas pudiéramos entender lo que Él hizo por nosotros y quiere seguir haciendo. Porque esa es la realidad. Así que, hermanos, ¿queremos de verdad que nuestra vida cambie? ¿Queremos que nuestra vida tenga futuro? ¿Queremos que nuestra vida esté llena de sentido? No sabemos ni lo que queremos. ¿Llena de sentido? ¿Queremos que en nuestra vida haya algo por lo que merezca la pena vivir? Y fijaros lo que voy a decir. Y morir si llegara el caso. Y aquí no hay ningún truco del almendruco. Aquí no hay ningún abracadabra, ni pata de cabra, ni ojo de sapo, ni pata de rana para que tengamos suerte la próxima semana. Aquí no hay nada de eso. La clave está en que Jesús entre en nuestras vidas y ocupe el centro y que Él y solo Él sea el Señor. Él mandando y nosotros obedeciendo. Y hermanos míos, os digo todo esto porque esta es la única manera en la que podríamos cambiar de verdad al mismo nivel que cambiaron aquellos discípulos. Cambiar al mismo nivel que cambiaron aquellos discípulos, ¿para qué? Para ser real y enteramente beneficiados por la muerte y por la resurrección de Jesucristo. Hermanos míos, la muerte y la resurrección de Jesucristo ha traído mucha bendición a la humanidad, mucha bendición a la humanidad. Ha traído la verdadera paz al corazón del hombre y la verdadera esperanza. Ahora, ¿podríamos decir de verdad y de corazón todos los que estamos aquí que hemos recibido estas mismas bendiciones del Señor? ¿Podríamos ponernos delante del Señor y decirle: Señor, gracias por todo esto que me has dado? Oh Señor, todavía me falta esto, dámelo. ¿Podríamos decir todos los que estamos aquí de verdad y de corazón que hemos recibido todas estas bendiciones del Señor, las mismas que recibieron la mafia de la cual Jesús se rodeó, que era peor que la de Al Capone? A ver, yo creo que antes de contestar a esta cuestión deberíamos mirar nuestros corazones, deberíamos mirar el interior de nuestros corazones para ver si algo nos falta. Y si miramos el interior de nuestros corazones y vemos que algo nos falta, pues solo tendríamos que pedirlo ¿a quién? Al Cristo de los regalos. Al Cristo de los regalos. Por lo tanto, mis hermanos, si entre nosotros o entre quienes pudieran vernos por las redes sociales hay alguien que siente que el Señor le está hablando, porque escucha la voz del Espíritu de Dios y no la de un simple predicador, si ve que el Señor le está hablando, por favor, que no cierre su corazón a la bendición de Dios. Que no cierre su corazón, sino que entienda que la única manera en la que nuestra vida podrá cambiar es que el Cristo de la gloria entre en nuestras vidas y ocupe el centro de nuestro corazón. Ya estoy acabando. Pero voy a deciros una última cosa que tampoco deberíamos olvidar. Que lo que realmente importa en nuestras vidas, esto cuando lo oiga más de uno va a decir: este hombre se ha vuelto loco. Lo que realmente importa en nuestras vidas no es celebrar que Cristo resucitó. Eso ya lo sabemos. Lo más importante es saber si nosotros hemos resucitado con Cristo.
Y tendríamos que celebrar si nosotros hemos realmente resucitado con Cristo, porque, insisto, de lo que realmente trata la historia, el tema es de que en nuestras vidas podamos decir que hemos resucitado con Cristo. Eso es lo más importante. Él resucitó, eso ya lo sabemos, pero ¿hemos resucitado nosotros? Porque Él dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Escucha con atención 2 de Corintios 5 y luego otro texto, Colosenses 3. Así dice el primer texto, es decir, el de Corintios. Cristo murió por todos. Esto me lo añado yo, pero murió por un propósito. Y ese propósito es, y sigue diciendo el texto, para que los que viven, Cristo murió por todo. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para ellos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fijaros ahora lo que dice el segundo texto de Colosenses. Dice ese texto, que si es verdad, ya lo he dicho, pero lo voy a repetir, que si es verdad que hemos resucitado con Cristo, debemos mirar y buscar las cosas de arriba, las cosas del cielo, que es donde está Cristo y no las de la tierra. Así que, hermanos, solamente me queda ya, y con esto acabo, 30 segundos. Desearos bendición, que el Señor os bendiga, que el Señor nos bendiga como cuerpo, como iglesia, como creyente, que el Señor nos ayude para que la muerte de Jesús y todo lo que sucedió en esa semana de pasión nos haga resucitar de entre los muertos de una vez por todas, ya que esa será la única manera en la que busquemos las cosas de arriba, resucitar de entre los muertos. Amén. Amén.